funcionando, pero no tiene contenido y a veces no tiene verdad. ¿Por qué? Porque no investigó el contexto. Entonces, hermenéutica, contextos, exégesis, explicación. Primero investigo, después. Una forma contemporánea de llegar a extraer el sentido de un relato es tratar de reconstruir los contextos originales del mismo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer énfasis, y es por donde estamos tirando. Estamos tirando a buscar los contextos de un relato. Y los contextos de un relato siempre son necesariamente contextos sociales. Entonces, un relato, busquémosle los contextos sociales. ¿Qué método? Bueno, ahora vamos a repasar, que lo sabemos, el secreto de este método. Se hace hermenéutica cuando se comprende, cuando se explica y cuando se aplica. Comprensión, explicación, aplicación. Los contextos que subyacen en un acontecimiento o en el relato que lo recuerda. ¿Es posible llegar a los contextos? Sí, porque toda palabra, por vieja que sea o por joven que sea, tiene una historia. Entonces, todo relato, al presentarnos palabras y al presentarnos frases, nos va a dar el peso de la historia que tiene una palabra o un relato. Cuando se busca el contexto original de un relato, recuperando el modelo de sociedad triádico en medio del cual se fue escrito el mismo. ¿Cómo puede realizarse esto? Entonces, le estamos añadiendo una cosita nueva. Todo relato trae contextos, que es la hermenéutica. Va a buscar esos contextos. Pero el secreto nuestro es, para no embolatarnos mucho, fíjese que la sociedad tiene una tríada a través de la cual funciona. Ha funcionado desde que aparece el ser humano hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es una tríada cerebral, es una tríada que pertenece a la naturaleza misma del ser humano. Donde esté, él es triádico en su forma de actuar. ¿Por qué es triádico? Vamos a decir, pero anticipémonos para empezar. Es porque tenemos 3 cerebros. Pero resulta que el descubrimiento de estos 3 cerebros apenas se dio a partir de la década del 70. De la década del 70 y el 90 es cuando MacLean revoluciona la ciencia ¿cómo se llamaría? Neurológica, sí, la ciencia neurológica. Se revoluciona a través del redescubrimiento de los 3 cerebros humanos. Creíamos que funcionábamos con uno solo y ellos se dieron la maña, no precisamente investigadores bíblicos ni teológicos, sino comerciantes. ¿Por qué? Porque ellos querían llegar al cerebro de las personas a que les compraran. Entonces, ¿qué es lo que les gusta a los norteamericanos? En color, en olor, en sabor. ¿Qué es lo que les gusta a los latinoamericanos? En olor, en color, en sabor. Entonces empiezan a distinguir, porque no es lo mismo un brasileño que un boliviano, que un colombiano, que un venezolano. Cada nación. Entonces, recuerden que recibíamos muchas investigaciones, muchos investigadores de Norteamérica, que contrataban también investigadores latinoamericanos, que venían a hacer encuestas. ¿Qué colores les gusta? ¿Qué olores les gusta? ¿Qué tipo de letra les gusta? Así, investigaban todo para llevar esos datos a Norteamérica, a los neurólogos, y empezar a sacar conclusiones, que son las que en algún momento vamos a presentar, como tirar un momentito pues el anzuelo mucho más allá de nuestras narices. La segunda parte. Origen popular del método hermenéutico de la matriz social triádica. Una cosa que los sabios empiezan a analizar y a construir como metodología. El pueblo, todo por simple, por ignorante que sea, lo vive espontáneamente. ¿Por qué? Porque es una forma de funcionar la sociedad. El pueblo más empobrecido encuentra que en el pueblito
más pequeñito, hay tenderos que tienen plata, que tienen bailaderos, que tienen bebederos, que tienen el control del biche, del aguardiente que fabrica el pueblo. Entonces hay gente con posibilidades. Y hay gente empobrecida que no tiene. En el pueblo más pequeñito uno encuentra que ya aparece siempre una tríada. Gente que tiene, gente que no tiene. Después le pondremos nombre al que tiene y al que no tiene. Y gente que decide por dónde le voy a tirar, a apoyar al que no tiene o apoyar al que tiene. Hay una tríada en la sociedad que no necesitamos inventarla, sino que está inventada porque el ser humano funciona así. Y la iglesia funciona así, en tríada también. Y lo más santo y lo más pecador funciona así, porque es una forma humana de funcionar. Bueno, después veremos las bases científicas de esto un poquito más adelante. Hasta ahora vamos claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna dificultad? No traguen entero. Emilio. Entonces, caigo yo en cuenta que como para poder uno tener, como dice el exégesis, necesita la hermenéutica. Y la hermenéutica es ver el contexto social. Entonces, cuando yo voy al primer capítulo de la creación, entonces si no tengo el contexto de Babilonia, de toda esa opresión, entonces falseo. Me quedo a mitad de camino. Y resulta que no solo es de Babilonia. Me tengo que preguntarme a ver si ese lenguaje, si es babilónico, si ese lenguaje no es un lenguaje también judío, y no es un lenguaje judío del siglo X, sino un lenguaje judío del siglo V. Entonces, esos contextos varían, y ahí es donde la hermenéutica se hace fuerte. Si yo digo, ese contexto de Génesis es un contexto de un lenguaje, de unas posiciones, de unas preguntas que solamente sucedían en el siglo V, entonces me tengo que referir ya a una hermenéutica a partir del contexto del siglo V, o del siglo VII, o del siglo VIII, según sea mi conclusión. Entonces, ¿qué encuentro? Encuentro que si el contexto es del siglo VIII, están ellos obsesionados con la presencia de Ezequías, que lo ponderan como el gran rey, uno de los más grandes, el segundo más grande después de David. O si es el siglo VII, está en el contexto de Josías, un rey grandísimo que ellos dicen más grande casi que David. O si está en el siglo V, en el contexto del Forestiano. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya el texto está alterado, está respondiendo a alguna pregunta que en el siglo VIII se hacía Ezequías, o que en el siglo VII se hacía Josías, o que en el siglo V se hacía ya la clase sacerdotal, que no quería más reyes y que no quería soltar el poder. Entonces, ¿cómo varía tremendamente solamente ubicando el relato en un contexto determinado, que ya uno tendrá razones para decir, por la forma del hebreo, por la pregunta que está haciéndose el texto, que no es pregunta del siglo IX, sino del siglo tal. Sí. Y ahí descubriremos cómo entonces ese relato está respondiendo a intereses de la corte del siglo VIII, o a intereses de la corte y de los sacerdotes del siglo VII, a intereses de la corriente profética de los deuteronomistas. Entonces ven como el contexto. Y entonces yo le tengo que preguntar, deuteronomistas, ustedes en el siglo VI, cuando componen este relato, o lo revisan, o le dan, ¿qué estaban pensando? Y ellos me dirán, estábamos pensando en lo que hay que pensar, que Dios es uno, que el pueblo tiene que seguir a ese Dios, y que el que no siga al Dios Yahvé no merece vivir. Entonces hay una pregunta que Génesis inocentemente está respondiendo desde el contexto
textos son fundamentales para poder uno percibir la verdad que me está diciendo él. ¿Quedó clara la? ¿Alguna pregunta, alguna clarificación? Bueno. Entonces, esta parte segunda, origen popular del método hermenéutico. ¿Por qué mi origen? ¿Por qué el interés en que? Porque a veces uno pues, va del pueblo como a descubrir las cosas y el pueblo las tiene ya descubiertas. El pueblo las tiene descubiertas. Entonces, en honor de la verdad, siempre al explicar el método, dice uno, bueno, fíjense y fijémonos como claretianos, como nuestro mismo pueblo, nuestra misma comunidad, a veces nos pone en la posibilidad, nos presenta la posibilidad de que siguiendo sus pasos, añadiéndole a sus pasos los propios nuestros, añadiéndole a su ciencia elemental, pero sabia, la propia ciencia nuestra, podemos encontrar riquezas de hermenéutica y de exégesis en el pueblo espontáneamente. Y a veces a uno lo sorprende. Cuando uno tiene una comunidad de base, lo que un campesino le dice a uno, interpretando, dice uno, pero ¿de dónde sacó esta persona eso? Hay una sabiduría espontánea. Bueno, entonces preguntémonos al Chocó, selva occidental de Colombia, afrodescendientes, el 80%, el Chocó más o menos tendría unos 700.000 habitantes, todo el Chocó. Entonces, un 80% son afrodescendientes, un 10% indígenas, muchos en un estado casi relativamente puro, y mestizos blancos, un 10%. En los 45 pueblitos que me tocó mi atender desde la década del 79 hasta el 94, el único blanco era yo. Y eso que era nacido en el Chocó, de madre afro y de padre blanco, pero mi color era ese, ¿no? Entonces, el único, como para decirle 45.000, el único blanquito era yo, que recorría los pueblos del Medio Atlanto con otras compañeras afrodescendientes. Bueno, estos esclavos, como la historia de los esclavos de América Latina, fueron traídos para la muerte, no fueron traídos para que vivan, tengan una nueva vida acá, ponerles medios para que ellos no, venían sencillamente, son cosas, no tienen alma, sáquenles provecho, valen mientras vivan y tengan salud, de resto, bótenlos como basura. Entonces ese era el comportamiento frente al afrodescendiente. Y este afrodescendiente, sin embargo, opta por la vida, trabaja por la vida, reconstruyen sus raíces y crean una sociedad comunitaria. Ese hecho de que el afro haya sido capaz de, trayendo unas raíces rotas en su religión, en sus costumbres, en todo lo que sea, es capaz de reconstruirlas en América Latina, es lo que realmente se llama la afroamericanidad. Unas raíces afro que en América Latina reciben una nueva modalidad, una nueva fuerza, y una fuerza que va creciendo, arrolladora, que se va cada vez fortificando más, que va teniendo más riqueza, que va demostrando muchísimo más la capacidad inmensa que tiene. Entonces, lo afroamericano, que a veces no nos gusta que se discute esa palabra, para mí es una de las palabras más bellas que le damos ese contenido de Afroamérica. No que, por eso el afroamericano en Colombia se llama afrocolombiano, en Perú afroperuano, en Ecuador afroecuatoriano, pero es una raíz afro que permea gran parte de América, afrobrasileño,
permea gran parte de América, pero con distinción también del proceso en cada nación. Y cada nación, como en Colombia, de lo que podemos hablar así con conocimiento de causa, el afroamericano es afrochocuano, afrocaribe, afrotal, ¿sí? Según el sitio de Colombia donde se haya instaurado, donde sus raíces hayan reventado, porque no revientan lo mismo. Esa es la belleza de lo afroamericano. En cada sitio sus raíces producen cosas nuevas. Entonces, no es lo mismo la pastoral afro del Chocó que la pastoral afro de Medellín. Hay más gente chocuana fuera del Chocó que en el mismo Chocó. Aquí en Medellín hay 150.000, en Cali hay 300.000, en Bogotá hay 300.000, en los llanos, así. Hay muchísimo afrochocuano que han recreado ahora sus raíces afrochocuanas en Afro-Medellín, Afro-Paisa, Afro-Antioquia. Hace un año, Antioquia hizo una exposición hermosísima de la afro-antioqueñidad, las características propias del afro en Antioquia. Entonces, démonos cuenta pues de esa riqueza y de esa diversidad. Traídos para la muerte, negativo, contexto, optan por la vida y son capaces de reconstruir sus raíces optando por la vida, no por la muerte. Entonces hay tríada también. Fíjense que esa tríada, donde pongan el ser humano, funciona. O muerte, o vida, y por dónde se tira la conciencia, del interesado o del que lo observa. Del observador cuenta mucho en esta. Y ahí entonces tendríamos, ¿sí?, la imagen estaría reflejando al mismo tiempo el destino de muerte, pero la actitud de libertad, de opción por la vida, y lo que termina siendo el afrodescendiente, una opción por la vida. Entonces, en el Chocó, característico en Colombia por el material inmenso que tiene para la codicia. Tiene 2 océanos. Es el único departamento con océano en el norte, el océano, aquí en el norte tiene el océano Caribe, el océano Atlántico y toda esta costa inmensa grande, el océano Pacífico, con el istmo de Panamá en el centro. Es un pueblito llamado Lloró, cerca de Quito, material para la codicia, bueno, 2 océanos, recursos hídricos, lo que ustedes quieran, biodiversidad. El río Atrato es uno de los ríos más caudalosos del mundo en relación a su cauce. Un río relativamente pequeño, 750 kilómetros, pero inmensamente profundo en relación a su cauce, de los que más agua le tiran al Atlántico en relación a la longitud del cauce. Biodiversidad, plantas únicas, solamente en heliconias tiene 400 clases de heliconias diferentes, bosques vírgenes todavía, oro y platino en abundancia y mano de obra barata. Entonces, un sitio para la codicia, pero lo contrario, un sitio también para lo comunitario, cultura y tradiciones ancestrales, resistencia a no morir, a que su cultura permanezca viva, organización popular. En el Chocó está la organización afrodescendiente más grande de Colombia, la Oregua, la Asia y la Cocomacia, que son de los afro, y la Oregua, que es indígena. Los claretianos, tenemos nuestro aval haber trabajado para que estas 2 organizaciones aparecieran, tanto la indígena como la afrodescendiente. Es interesante, ahora les muestro algún detallito. Fíjense
cómo cuando uno se deja guiar por el Espíritu en relación al pueblo, al trabajo con el pueblo, las cosas cambian. En este sentido, miren el destino que la Santa Sede y el gobierno colombiano nos ponen cuando hacen el contrato, el convenio, para que los claretianos vayan a trabajar al Chocó. En el documento del 28 de abril de 1808, dice así, en el encabezamiento, nada más: en el vastísimo territorio de la República de Colombia, denominado Chocó, hay un gran número de habitantes que, viviendo aún en la superstición e ignorando toda regla de moral, van errando el camino de la salvación. La Santa Sede, anhelando proveer al supremo bien de esas gentes, erige el Chocó en prefectura apostólica y la encomienda a los claretianos. Entonces, frente a un proyecto de dominación, aparecerá un proyecto de humanización. Entonces, ¿a qué nos mandan a los claretianos, al Chocó? A que reduzcamos a la nacionalidad colombiana a los indígenas que viven en superstición y a los negros, obviamente, que están, no tienen regla moral. A ellos, pues, el negro los saca de quicio a la moral tradicional por su comportamiento libre, por su entrega, por saber disfrutar de la vida. Es decir, un baile para la parte católica estricta y organizadora era pecado mortal. El misionero era el que tenía que controlar la hora del baile, tenía que decir cuándo se abría, cuándo se cerraba. No sé si a niño le tocó. Cuando yo llegué todavía le pedían a uno permiso, porque si no el padre los maldice. Una maldición del padre. Entonces nos mandaron, nos mandaron a que esta gente se encarrilara, dejara la superstición y dejara la inmoralidad. Entonces nos mandan a moralizar. ¿Con qué? Con una ética de una cultura dominante, la cultura criolla, que no es ningún ejemplo, ni son ningunos santos padres. Los criollitos latinoamericanos le cogieron todos los resabios a los dominadores españoles y se apropiaron de la riqueza, se apropiaron de la moralidad, se apropiaron del liderazgo, se volvieron estructuras hegemónicas en el modo de vivir el cristianismo, en el modo de vivir lo humano, y eso era a lo que querían reducir, que indios y negros obraran y pensaran como la clase criolla colombiana, que no es ningún modelo ni en moral, ni en época, pues, ni en nada de eso. Entonces, a eso nos mandan. Y terminamos haciendo lo contrario. Porque la lengua indígena, me acuerdo que de pequeño, todavía en los archivos provinciales están esas fotos de los misioneros, donde aparecían ellos enseñándole a los indígenas, a los cholitos, que decimos, Colombia es mi patria, vistiéndolos a la fuerza. ¿Sí? Los internados indígenas les cambiábamos sus vestiduras normales que tienen por las vestiduras de patas largas, que todavía hay grupos indígenas que las utilizan. En la cultura, los catíos, en veracatíos, a los cuales nos toca todavía evangelizar en algunos grupos en el Chocó. Entonces nos mandan a esa cosa y terminamos con el padre Pinto escribiendo la gramática, las primeras gramáticas de la lengua indígena. Para salvar esa lengua la escribe un claretiano. Los primeros diccionarios en vera, catío, español en vera, catío, lo escribe un claretiano. Es decir, haciendo lo contrario a lo que lo mandan. Le mandan a acabar con esa lengua y terminan enseñando la lengua, manteniendo la lengua, defendiendo la lengua. Nos mandan a que esos negros se han incorporado a la nacionalidad colombiana. Ahora les cuento una anécdota sobre eso.
Y sin embargo, terminamos organizando a los negros para que cojan más fuerza y reivindiquen sus derechos. Creo que eso es lo que va a hacer posible que con ellos nos metamos en un método hermenéutico de raíces plenamente sociales. Uno de tantos, pero que en su camino va a aprovechar en los descubrimientos de la ciencia neurológica. Entonces, sobre esto, ¿alguna pregunta? Padre Gonzalito, nada más curiosidad, ¿cómo es que la Santa Sede se fijó en los claretianos? ¿Cuál fue el contexto? ¿Por qué se lo entregó a los claretianos esta encomienda? Lo que se sabe es que ellos buscaban como misioneros que se le pidieran a eso y le soplaron a la Santa Sede. Los claretianos ya han mandado misioneros, creo que ya habían mandado a Chile y habían mandado a África. Entonces, los misioneros claretianos tienen experiencia de grupos afrodescendientes, porque los grupos afrodescendientes siempre pasan por ser grupos muy rebeldes, muy ellos. Usted viene con sus cosas, yo sigo con las mías. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, buscaban como un grupo que tuviera experiencia. Y lo que dice la historia claretiana es que teníamos experiencia en África y en Chile. Y parece que esos mismos prejuicios contra el negro y la misma teología o evangelización estaba para todos los afrodescendientes, porque en Estados Unidos, por ejemplo, no los querían ordenar ni admitir al seminario porque creían que no eran aptos para la cuestión de sexualidad, porque su mismo espíritu, su misma constitución, decían ellos, los hacía inmorales, los hacía... Pero es interesante cómo desde el discurso viene desde arriba. Sí, exacto. Se va repitiendo prácticamente en todo lo que estamos repitiendo, o no repitiendo porque cada uno lo vive a su forma, a su modo. Pero es una constante. Y una constante a través de una tríada siempre. Hay una tendencia al acaparamiento, hay una tendencia a lo comunitario y hay siempre una conciencia que tira por uno o por otro lado. Fíjense que eso es estructural en el ser humano, es estructural. ¿Por qué? Porque tenemos tres tipos de cerebro. Y según ellos tiren, según nosotros le demos cabida, eso ellos van a obrar. Entonces estamos como en la misma. Bueno, ¿alguna clarificación, algún enriquecimiento más? Sobre la anécdota que les quería decir. Cuando Colombia hizo en el año 91 la constituyente, era una constituyente que el presidente de entonces, Gaviria, la hizo como por darle a su presidencia alguna novedad, porque estaba desgastada, como la política se desgasta, los partidos se desgastan. Los del Partido de Colombia están desgastados, desacreditados. Por eso tanto miedo tienen ellos al castrochavismo que hablan, ¿sí? A que en América Latina el castrochavismo o la experiencia de Cuba, porque la clase política está tan desacreditada, tan corrompida. Miren yo creo que no solamente en Colombia, en casi todas las naciones latinoamericanas está el Odebrecht como una eso, corrompió a toda América Latina, sin excepción. Entonces cada vez descubren a las instituciones metidas en esa corrupción. Cuando él hizo la constituyente,